Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour les élèves, je m'appelle Monsieur Akpa Komlan Edjodi, professeur d'espagnol au lycée Hedjanawe. Aujourd'hui, nous allons proposer aux élèves de la classe de terminale un cours de grammaire. Le titre de ce cours est « Les structures du subjonctif ». L'objectif de ce cours, c'est que les élèves, à la fin de cette leçon de grammaire, soient capables d'identifier les structures ou les expressions du subjonctif et appliquer ensuite de manière convenable les règles de la concordance du temps. Pasamos al español. Soy señor Akpa Komlan Edjodi, profesor de español al Liceo Hedjanawe. Damos una clase de gramática a los alumnos de la clase de terminal A42. El título de nuestra lección es Las estructuras del subjuntivo. Como objetivo, al fin de esta clase, el alumno debe ser capaz de identificar las estructuras del subjuntivo y luego ser capaz de aplicar de manera convincente las reglas de concordancia de tiempos. En español, notamos varias estructuras o expresiones que, en su empleo, necesitan el uso del modo subjuntivo. Puede ser el presente del subjuntivo o el imperfecto del subjuntivo. Por eso, nos vamos a estudiar solo algunas expresiones usuales, pero cabe señalar que el uso de estas estructuras exige la aplicación de las reglas de concordancia de tiempos. Empezamos con las frases de observación. La primera frase. Las autoridades pidieron a los alumnos que siguieran bien las clases. Yo repito la misma frase. Las autoridades pidieron a los alumnos que siguieran bien las clases. La segunda frase. Damos esta clase para que los estudiantes no olviden lo todo. Repetimos. Damos esta frase para que los alumnos, los estudiantes no olviden lo todo. En esta primera frase tenemos pidieron que. Pidieron que es una expresión que introduce el subjuntivo. Y siguieran es el imperfecto del subjuntivo.
en la segunda frase tenemos la expresión para qué. Y el verbo de la principal damos. A causa del empleo de para qué, utilizamos el presente del subjuntivo que concuerda con damos. Yo repito, a causa del presente del indicativo de damos y con la presencia de para qué, utilizamos olviden, que es el presente del subjuntivo. Pasamos a las reglas de la concordancia de tiempos. En español, las reglas de concordancia de tiempos son importantes e imperativas. Entonces, ellas se aplican dependiendo del tiempo, del verbo, de la proposición o oración principal. Y aquí un esquema. Hemos dicho que debemos tener en cuenta de dos proposiciones. La proposición principal y la proposición subordinada. Y si tenemos en la proposición principal un verbo conjugado al presente, al imperativo, al futuro, al pretérito perfecto, el verbo de la subordinada debe ser el presente del subjuntivo. Damos un ejemplo. Las autoridades piden a los alumnos que sigan bien la clase. Repetimos la frase. Las autoridades piden a los alumnos que sigan bien la clase. En esta frase tenemos la expresión piden que y el verbo conjugado sigan. Piden está al presente y sigan al presente del subjuntivo. Pasamos a la segunda parte. Si el verbo de la principal está al imperfecto del indicativo, al pretérito indefinido, al condicional, al pluscuamperfecto, el tiempo conveniente de la proposición subordinada debe ser el imperfecto del subjuntivo. Aquí está un ejemplo. Pidieron a los alumnos que siguieran bien las clases. Repetimos la frase. Pidieron a los alumnos que siguieran bien las clases. Pidieron está conjugado al indefinido y siguieran al imperfecto del subjuntivo. Tomamos ahora ciertas expresiones que necesitan el uso del subjuntivo. Y hay algunos verbos en su empleo que exigen la aplicación, sino el modo subjuntivo. Después de los verbos que expresan una idea de mando, de consejos, de súplicas y de petición, utilizamos el subjuntivo. Si tomamos el verbo que expresa la idea de mando, tenemos mandar que, consejos, aconsejar que, súplicas, suplicar que, ruego, rogar que y petición, pedir que. Ejemplos. Las autoridades piden a los alumnos que sigan bien las clases. Esta frase lo hemos hecho ya. La expresión utilizada aquí es pedir que
conjugado al presente del indicativo y que exige el presente del subjuntivo sigan. Segunda frase. Las autoridades pidieron a los alumnos que siguieran o siguiesen bien las clases. Aquí también el verbo pidieron o la expresión pidieron, que el verbo pedir está conjugado al pretérito indefinido. Y debemos hacer o aplicar la regla de concordancia de tiempos. Y si pedir que está al pretérito indefinido, un tiempo pasado debe exigir forzosamente el uso del imperfecto del subjuntivo. Y el uso del imperfecto del subjuntivo de seguir es siguieran o siguiesen. La frase, el profe me aconsejaba que repasara o repasase mis lecciones. Aquí, el verbo repasar está conjugado al imperfecto del subjuntivo porque aconsejaba de la frase principal está al imperfecto. Otras expresiones del subjuntivo, para que, a fin de que, no creer que o aunque, son expresiones que necesitan también el subjuntivo. Cabe señalar aquí que aunque aquí significa même si. Aunque puede admitir también el indicativo. En este caso, traduce bien que. Ejemplos. Dan esta lección para que los alumnos no olviden lo todo. Tenemos la aplicación para que es la expresión, y el verbo de la principal, dan, y el verbo de la subordinada, olviden. Segunda frase. No creía que el COVID-19 provocara o provocase tantos problemas. En esta frase, no creía, creía está conjugado al imperfecto del indicativo y el verbo de la subordinada provocara está conjugado al imperfecto del subjuntivo. Práctica. Antes de empezar la práctica, recordamos que hemos hablado de dos puntos esenciales. Primeramente, las reglas de concordancia de tiempos y las expresiones que introducen o que exigen el empleo del subjuntivo. Hemos hablado de dos proposiciones, la proposición principal y la proposición subordinada. A nivel de la aplicación de las reglas de concordancia de tiempos, si el verbo de la principal o de la frase principal está al presente del indicativo, al futuro, al imperativo y al pretérito perfecto, el tiempo conveniente de la subordinada debe ser el presente del subjuntivo. Si el verbo de la principal está en un tiempo pasado, como por ejemplo el imperfecto del indicativo, el indefinido o el pretérito indefinido, el pluscuamperfecto, el condicional, el tiempo de la subordinada debe ser el imperfecto del subjuntivo. Y hemos también estudiado ciertas expresiones que necesitan el empleo del subjuntivo. Hemos hablado de mandar que, aconsejar que, suplicar que, pedir que, y hemos hablado también de otras estructuras que son para que, a fin de que. Hemos hablado también de aunque que acabamos de explicar. Pasamos ahora al ejercicio práctico. Primera frase, primer ejercicio. Traduce esta frase al español. Traduce esta frase al español. La frase es: je te conseille de résoudre ce problème. Je te conseille de résoudre ce problème. Segundo ejercicio.
Completa esta frase libremente. Completa esta frase libremente. Trabajaban duro para qué. Trabajaban duro para qué. Ahora la respuesta. Al primer ejercicio traduce esta frase al español. Je te conseille de résoudre ce problème. La respuesta es: te aconsejo que resuelvas este problema. Te aconsejo que resuelvas. Resuelvas está en la segunda persona del singular, porque concuerda con te. El te es el sujeto de resuelvas. Hay que prestar mucha atención a este nivel. Es importantísimo. Gracias. El segundo ejercicio completa esta frase libremente. La frase: trabajaban duro para qué. Aquí, en esta frase tenemos la expresión para qué. Y para qué necesita un subjuntivo. Pero ¿de qué subjuntivo se trata? Debemos observar el tiempo de la principal para elegir el subjuntivo que conviene. Aquí tenemos trabajaban. Un tiempo pasado. El imperfecto. Lo que nos obliga a utilizar el imperfecto del subjuntivo. La respuesta será: trabajaban duro para que tuvieran o tuviesen buenas notas. Aquí tenemos tuvieran o tuviesen. Es el imperfecto del subjuntivo. En español tenemos dos formas. La forma en ara o la forma en AC. Si se trata de un verbo terminado por AR. No nos vamos a hacer una clase de conjugación, pero les explico lo que debéis saber acerca del imperfecto del subjuntivo, correspondiendo a las dos formas. Bien, hemos explicado la clase. Hemos dicho que esta clase se refiere a dos puntos: las reglas de concordancia de tiempos y las expresiones que introducen el subjuntivo. Nos vamos a darles como tarea de casa. Primer ejercicio: pon esta frase al pasado. Pon estas frases al pasado. Pon esta frase al pasado. Le aconseja que repase sus lecciones. Le aconseja que repase sus lecciones. La segunda frase: te ruego que vengas con tus cuadernos. El segundo ejercicio: traduce al español. Traduce al español. La primera frase: l'enfant me demandait de l'aider. L'enfant me demandait de l'aider. Segunda frase: le directeur nous conseille de former un groupe de travail. Le directeur nous conseille de former un groupe de travail. Aquí está el fin de nuestro trabajo, de nuestra clase. Yo les explico algo importante. Esta clase de concordancia de tiempos es una lección importante porque aparece en las pruebas de exámenes. Si no domináis muy bien este capítulo, será difícil durante los exámenes de bachillerato salir bien en este ejercicio. Muchísimas gracias. Le cours que nous venons de faire a comme titre les structures du subjonctif. Et ce cours, nous ne pouvons pas faire ce cours si
nous ne connaissions pas les structures qui introduisent le subjonctif. Alors, les règles de concordance du temps ont trait à deux propositions, la proposition principale et la proposition subordonnée. On fait l'application de la règle de concordance du temps en tenant compte du temps de la proposition principale. Si le verbe de la proposition principale est conjugué au présent, au futur, à l'impératif ou au passé composé, le temps convenable dans la subordonnée doit être le présent du subjonctif. Mais si le verbe conjugué de la proposition principale est dans un temps passé, c'est-à-dire l'imparfait de l'indicatif, le passé simple, le présent du conditionnel et le plus que parfait, eh bien, le temps convenable dans la proposition subordonnée sera l'imparfait du subjonctif. Nous avons eu à parler de certaines expressions aussi qui nécessitent l'emploi du subjonctif. On a parlé de pour que, on a parlé de même si, on a également parlé de mandarque, on a parlé de mandarque qui veut dire demander de, on a parlé de pedir que, on a parlé de rogar que. Ces expressions, je vous avoue que ce n'est pas une liste limitée. Il y a plusieurs. Nous avons donné seulement quelques exemples. Cette leçon est importante parce que sur l'épreuve de baccalauréat, eh bien, les questions ou plusieurs questions, vous allez voir que vous serez obligé d'utiliser l'application de la règle de concordance du temps. C'est pourquoi je convie tout le monde, vous tous, élèves de la classe de terminale, de relire ou de revoir ce cours, d'apprendre les règles de la concordance du temps, les expressions qui demandent le subjonctif, et également sans oublier que l'application des règles de la concordance du temps fait toujours ou se repose sur la conjugaison. Donc, vous devez apprendre la conjugaison. En classe, nous les avons déjà fait en seconde et en première. Revisez-les et appliquez-les. Et avec l'exercice, la pratique quotidienne, vous allez réussir. Merci et à bientôt.